¿Cuál es su especialidad en el Departamento de Análisis y Resolución de Conflictos y qué cursos dicta en el mismo? Hay generalmente dos áreas en las cuales me enfoco. La una es la de metodologías de investigación, especialmente métodos cuantitativos, y la segunda es en la parte de conflictos ambientales y desarrollo internacional. En la primera dicto dos cursos de métodos cuantitativos para los estudiantes de doctorado que están haciendo su disertación, y en la segunda dictamos varios electivos, los cuales se reflejan a las necesidades de los estudiantes en ese momento. ¿Nos puede contar un poco acerca del curso que usted dicta en Ecuador? Sí, el semestre pasado, el summer del semestre pasado, tuvimos la oportunidad de tener nuestro primer study abroad. Este es un primer proyecto que lo está manejando la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales y permite a los profesores llevar un grupo de estudiantes a Ecuador a que pongan en práctica los conceptos, las teorías, hacer un poco de investigación, pero en un ambiente muy real. ¿Qué fue lo más impactante que han visto sus estudiantes en este viaje a Ecuador? En el viaje tuvieron oportunidad de visitar diferentes proyectos. Los proyectos estaban relacionados con la educación y la pobreza, con la participación de las comunidades dentro de los manejos de proyectos, pero hubo un caso especial que fue el caso de Chevron Texaco y los indígenas de Ecuador, que ya llevan muchísimos años en Ecuador y por la similitud que este caso trajo a través de lo que pasó aquí en el Golfo de México con British Petroleum, fue muy interesante para los estudiantes este caso. ¿Usted ha encontrado alguna similitud, diferencia con el conflicto que hubo en Chevron, Texaco y la gente de Ecuador comparado con el conflicto de aquí, de BP y la gente de Estados Unidos? Sí, en realidad muchísimas similitudes, pero también muchísimas diferencias. Por ejemplo, todos podemos recordar que mientras lo estaba sucediendo aquí el derrame de petróleo en el Golfo, todas las cámaras y medios de comunicación estaban pasando todo este problema. En el caso de el problema que ocurre en algunos países no desarrollados, en desarrollo, como el Ecuador, el caso de Chevron Texaco lleva ya más de 20 años. Es un caso que poco a poco se le ha ido dando a lo largo de los años el interés que debe ser, pero todavía se sigue teniendo ese conflicto entre los indígenas y la Chevron y Texaco. ¿Qué piensa del nuevo emprendimiento que estamos ahora teniendo aquí en la universidad en referencia al Oceanographic Center? Me parece magnífico estos grants que ahora el Oceanographic Center está teniendo por parte inclusive de BP para ayudar a ver el conflicto que puede haber dentro de los ecosistemas marinos. Esto es sumamente importante y la información, la investigación que puedan nuestros colegas del Oceanographic Center tener va a ser algo magnífico para poder saber cómo se debe proceder a ayudar a recuperar todos esos ecosistemas. Pero creo que también una parte importante es la parte social en la cual muchísimas familias, por ejemplo, han perdido su medio de subsistencia. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuáles son los conflictos que ellos enfrentan? ¿Cuáles son los conflictos en cuanto a salud? Muchas de las personas que estaban recogiendo el petróleo de cerca del mar, ¿qué impacto va a tener eso? Entonces hay muchos todavía incógnitas dentro de este caso y yo sí creo que debe verse muy atentamente a la parte social.